Buenos días, estimadas, estimados estudiantes. Les habla el doctor Rosell. En esta oportunidad nos corresponde el tema 24 de periodoncia 1. Como ustedes están viendo en la presentación, se refiere a las enfermedades y condiciones periimplantarias. Estaríamos hablando de mucositis y periimplantitis. Entrando directo al tema, habríamos primero puesto en consideración la salud periimplantaria. ¿A qué se refiere esto? La salud es una situación en la región periimplantaria que se caracteriza por la ausencia de eritema, sangrado al sondaje, hinchazón y supuración, o sea, los signos típicos de la inflamación. Por ello que en el diagnóstico siempre se debe tomar en cuenta que deben existir ausencia de signos clínicos de inflamación. Estamos hablando de salud, o sea que no tienen que haber estos signos de inflamación. Luego estaríamos hablando de una ausencia de sangrado y o supuración tras un sondaje cuidadoso. Estamos hablando de salud, reitero. Luego, ningún incremento de la profundidad de sondaje en comparación con las exploraciones. O sea, cuando hacemos el examen con sonda periodontal, debemos ver que no exista incremento de la profundidad. Y finalmente, que haya ausencia de pérdida ósea. Por supuesto, eso simplemente podríamos detectarlo mediante la radiografía. No es posible definir un rango de profundidades de sondaje compatibles con la salud. Tienen más importancia los signos clínicos de inflamación. Por eso les hacía mención al último. En todo caso, finalmente recurrimos a la radiografía. Los signos típicos de la inflamación sí nos van a indicar la relación de salud o enfermedad. Las profundidades del sondaje suelen ser mayores en implantes que alrededor de los dientes. Siempre es esta premisa de que estas profundidades son mayores siempre en los implantes. Acá tenemos esta tabla en la que indica los criterios de diagnóstico para las enfermedades periimplantarias. ¿Qué se refiere? Como ustedes están viendo acá, tenemos signos clínicos y signos radiográficos. Acá se refiere esto. En los signos clínicos vamos a ver, como ustedes pueden ver en toda esta columna, los signos visuales de inflamación. El sangrado al sondaje, la supuración, la profundidad al sondaje aumentada en comparación con los datos postcarga. ¿A qué se refiere este datos postcarga? Cuando nosotros colocamos un implante, estamos viendo más o menos en qué posición está entrando en relación al hueso alveolar. Entonces, esa sería la relación, puesto que acá no tenemos, como en el caso de gingivitis, periodontitis, la relación del límite amelocementario. Ustedes saben que en el implante no hay esa relación, entonces simplemente se refiere comparando los datos de postcarga. Entonces, estos signos clínicos y estos signos radiográficos, en los signos radiográficos, reitero, ya analizamos la progresión de la pérdida ósea, ¿no? Entonces, reitero, simplemente con relación al haber colocado el implante, o sea, postcarga, se refiere a eso. En la salud periimplantaria, como estamos hablando desde un principio, la salud, ¿qué es? No hay ninguno de estos signos. No hay signos visuales de inflamación, como dice ausente, no hay signos de sangrado, no hay supuración, tampoco hay profundidad aumentada y tampoco existiría radiográficamente una pérdida ósea progresiva. Estaríamos hablando simplemente de salud. Acá no hay afectación de los tejidos periimplantarios. Pero cuando ya estamos hablando de mucositis periimplantaria, relacionando con la periimplantitis, aquí estaríamos hablando que los signos visuales de inflamación pueden estar presentes en la mucositis. En la periimplantitis pueden estar presentes estos signos de inflamación. El sangrado al sondaje ya existe. En una simple mucositis ya hay presencia de sangrado al sondaje.
por supuesto que en periimplantitis con mayor razón. Haciendo una relación, estaríamos hablando de la mucositis relacionada como la gingivitis y la periimplantitis como la periodontitis, para que se den cuenta, tengan una idea mejor al respecto, ¿no? Entonces, en la supuración, igualmente, en periimplantitis, en mucositis, perdón, puede haber cierta supuración, pero en periimplantitis sí ya existe cierta supuración. Luego, en la profundidad al sondaje, en mucositis puede estar presente, pero en la periimplantitis ya está presente la pérdida ósea. Y finalmente, en el examen de radiografía, vamos a ver que en la mucositis la pérdida ósea no existe. ¿Por qué? Estaría simplemente afectado el tejido blando. En cambio, sí, en la periimplantitis ya existe la pérdida ósea relacionada siempre con los datos post-carga del implante. Las enfermedades periimplantarias, ya acá pasamos directamente, ¿a qué se refiere? Los resultados de estudios clínicos y experimentales revelaron que la respuesta de los tejidos a la formación de placa en los implantes es similar a los dientes. O sea que, sensiblemente, cuando tenemos problemas, acá pueden ver ustedes una pieza con su problema ya gingival previo y luego ya va afectando al tejido óseo. Ya estamos hablando de una mucositis y luego una periimplantitis. O sea, las lesiones inflamatorias que se desarrollan en los tejidos que rodean a los implantes se conocen colectivamente como enfermedades periimplantarias. Las enfermedades periimplantarias, tras la integración, cuando colocamos este implante, por decir, con éxito, ha sido colocado exitosamente, no ha habido ninguna complicación, está cubierta completamente de su hueso, tanto en vestibular palatino o proximal, el cierre del tejido blando, etcétera, ha sido colocado con éxito este implante intraóseo. Entonces, el desequilibrio entre la carga bacteriana que se presenta post cargado de este implante, ya hay una relación entre la defensa del hospedero. Estaríamos hablando del implante. O sea que acá ya se nos va a presentar una batalla entre el hospedero y los agentes de la biopelícula o la placa bacteriana. Acá tenemos esta otra diapositiva que dice: se ha comprobado clínicamente, radiográficamente e histológicamente que la pérdida ósea en los implantes es más rápida que alrededor de los dientes propios del paciente. ¿Por qué es esto? Primero, porque hay una menor vascularización. O sea que si ustedes ven en esta figura, acá ya no tenemos la relación cemento-hueso. Entonces, la vascularización está disminuida. Y además de esto, la dirección de las fibras colágenas, estas fibras colágenas, como ustedes pueden ver, son prácticamente paralelas al eje mayor del implante. Entonces, en las piezas propias, estas son transversales o perpendiculares al eje mayor del diente. Resumiendo, en las piezas propias tendríamos que estas fibras están en este sentido, transversales al eje mayor del diente. En cambio, en los implantes, estas fibras estarían longitudinales, paralelas al eje mayor del implante. Esto es lo que hace que estos, histológicamente, radiológicamente y clínicamente, la pérdida ósea está demostrada que en implantes es más rápida que alrededor de los propios dientes. Aquí seguimos hablando de las enfermedades periimplantarias. Hablamos de una colonización bacteriana, tanto en mucositis como periimplantitis. Ustedes están viendo acá las mucositis que están afectadas, estas partes blandas del implante, perdón, del tejido gingival. En cambio, en estas zonas ya está afectada el tejido óseo. Aquí ya tenemos la periimplantitis, pero en ambos casos hay la colonización
bacteriana, o sea, la biopelícula que está ocasionando el daño. Aquí tenemos la definición consensuada. Prácticamente esta definición ya es actualmente aceptada a nivel mundial. Las mucositis, ¿qué les decía? ¿Qué son las mucositis? Son reacciones inflamatorias patológicas que se confinan simplemente al tejido blando. Acá estamos viendo claramente estas medidas que marcan. Estaríamos, cuando vemos al examen, está afectada simplemente el margen de la encía. Vemos los cuadros típicos de la inflamación y más que todo la posible y fácil sangrado acá. Podría ser supuración, hemos dicho, pero no siempre. En cambio, acá en la periimplantitis son reacciones inflamatorias patológicas en el tejido blando y duro. Acá hablamos simplemente del blando y acá estaríamos hablando ya del tejido blando y además ya hay una pérdida ósea. Ustedes pueden ver, acá el hueso está intacto. En la mucositis, en cambio en la periimplantitis, el hueso está ya en resorción franca. O sea que en la periimplantitis estarían afectados el tejido blando y el tejido duro. Las características clínicas de la mucositis. ¿Cuáles son? Ustedes pueden ver en esta imagen la presencia de placa bacteriana, o sea, de la biopelícula, y también ya puede haber cálculo en torno a la restauración protésica o tal vez en torno al propio implante. Claro que acá no se ve porque estamos hablando de una mucositis, está todavía cubierta toda la zona del implante. Entonces acá, como ven, también hay un edema, hay un enrojecimiento e hiperplasia de la mucosa. Pueden ver ya hay cierta hiperplasia, cierto agrandamiento de la mucosa en torno al implante. O sea que ha sido afectada la parte blanda, o sea, el tejido gingival. Luego el sangrado, como ustedes pueden ver al examen, simplemente al toque ya hay el sangrado y compromiso del mucoso sellado, el contorno del implante. Luego, en ocasiones, este exudado pueden haber microabscesos gingivales, como hemos indicado anteriormente. Entonces, acá ya tenemos una radiografía. Ausencia de radiografía indica la pérdida ósea. Pueden ver ustedes acá, cuando hay periimplantitis, todavía tenemos el hueso íntegro, intacto, como hemos indicado antes, pero ya cuando el hueso ya estaría afectado, ya estamos hablando de una periimplantitis, ya no sería una mucositis. Entonces, en la mucositis, el hueso está íntegro, está intacto. Este implante se lo ha colocado en este hueso, pueden ver ustedes, hasta acá, normal, y los tejidos blandos han sido afectados, el hueso está intacto, o sea, hay ausencia de pérdida ósea en la mucositis. Pueden ver ya ustedes en esta otra radiografía, o esta fotografía, vean ustedes que hay mucho acúmulo, lamentablemente mucho descuido del paciente, y ya la afectación ya va a ser más avanzada. Definición de caso de mucositis periimplantaria. Seguimos hablando de mucositis. En la mucositis estamos hablando de estos 4 puntos muy importantes y principales. Primero, la presencia de signos clínicos de inflamación. Reiterando lo que hemos dicho, o sea, el eritema, tumefacción y consistencia relativamente blanda. Luego, la presencia de sangrado profuso, presenta en línea o gota, y o supuración al sondaje. Estamos reiterando todo lo que hemos hablado en la anterior diapositiva o resumiendo. Tercero, aumento en las profundidades de sondaje en comparación con las profundidades de sondaje iniciales. O sea que en la mucositis ya hay profundidad al sondaje. ¿Por qué? Estamos hablando ya de edema gingival. O sea que la profundidad del surco que hablamos en el diente natural, en el diente propio, perdón, estaríamos hablando acá en relación con el implante, se presenta de la misma manera, aumento de la profundidad del surco. Y finalmente, ausencia de pérdida ósea, más allá de los cambios
en el nivel de la cresta ósea, resultado de la remodelación inicial. O sea que estamos reiterando que el hueso está intacto en la mucositis. Aquí hablamos de la periimplantitis, las características clínicas de la periimplantitis. Como en el caso anterior, tiene que haber siempre presencia de la placa bacteriana, de la biopelícula y cálculo dentario. Luego, bolsas periimplantarias que son mayores a 5 milímetros. Si ustedes se fijan en este examen que se está haciendo con este instrumental, la sonda está entrando profundamente, siquiera 5 milímetros adentro o más. Y acá estamos viendo en la radiografía lo que les indicaba en relación a la mucositis. Aquí ya tenemos una afectación del tejido duro, o sea, del hueso. Hay enrojecimiento y edema de la mucosa periimplantaria. Lo que existe en la mucositis también está presente en la periimplantitis. Hay supuración, ya acá en la periimplantitis ya existe una franca supuración. Lo que no había en forma clara y definida en la mucositis. En la periimplantitis sí ya se presenta la supuración purulenta. En ocasiones también puede ser que no existía. Luego el sangrado al sondaje. Si en la mucositis existe sangrado, en la periimplantitis con mayor razón. Aumento de la profundidad de la bolsa periimplantaria, lo que les he indicado ahorita. Entonces, también de ustedes ya con radiográficamente, o sea que la sonda se va a entrar más profundamente, unos 5 milímetros o más. Entonces, acá va a haber aumento de la profundidad de la bolsa periimplantaria. Luego, dolor a la percusión al apretar los dientes. Como ya está afectado el hueso, entonces cuando golpeamos esto al examen, va a sentir el paciente la repercusión porque esta ya lo siente a nivel óseo. Puesto que este hueso ya ha sido afectado, hay pérdida, resorción ósea, puede ser horizontal o puede ser vertical, pero ya el paciente siente cuando se le hace el examen con percusión o simplemente cuando se le hace apretar los dientes del paciente, se aqueja de dolor y esa puede ser la causa o el motivo de consulta. Luego la pérdida radiológica de la altura ósea periimplantaria, como estamos viendo acá, pueden ver ustedes en esta zona, todavía hay un respeto del tejido. En cambio, en esta zona ya se ve más avanzado la afectación del hueso, o sea, la resorción ya es mayor. Y finalmente, como esto va perdiendo el soporte óseo, ya se va a presentar la movilidad de la pieza dentaria o de las piezas dentarias que ya es progresiva del implante, o sea que esto ya estaríamos de un casos más avanzados. Pueden ver ya que el soporte óseo ha disminuido de tal manera que ya estos pueden presentar movilidad, que es un signo más de la periimplantitis. Pueden ver ustedes acá cómo se ve todo lo que hemos hablado, todo el tejido blando, está introduciendo la sonda, pues entonces ya estamos hablando de pérdida ósea, estaríamos hablando de una periimplantitis. Acá estamos viendo su radiografía, pueden notar ustedes la pérdida ósea que se ha presentado en estos casos y consecuentemente la bolsa periimplantaria ha aumentado. ¿Cuál es la etiología? Primero, la infección bacteriana. Siempre en el caso de la boca sabemos que existen más 500 especies de bacterias. Entonces, estas inmediatamente invaden al campo operatorio donde se ha colocado el implante. Segundo, factores biomecánicos. O sea, sumados la infección bacteriana y los factores biomecánicos, ¿a qué se refiere? Sobre la sobrecarga del sitio de los implantes. O sea que ya estaríamos nosotros sumando estas cosas, la infección y los factores biomecánicos resumidos en la sobrecarga del sitio del implante. ¿Esto a qué nos lleva? Primero, el implante sobre hueso de mala calidad. El hueso se lo clasifica en en 4 clases. La mala calidad es un hueso más esponjoso,
un hueso más sano, podríamos decir. El hueso compacto es todo lo contrario. Entonces, esa mala calidad de hueso nos va a llevar a sumar la infección bacteriana más los factores biomecánicos. Haber colocado en hueso de mala calidad, por supuesto que va a venir la mucositis primero y luego la periimplantitis. Luego tenemos la posición o cantidad de implantes. No favorece la transición ideal, como podemos ver en este caso. Ustedes pueden ver acá, hay dos implantes que no tienen el paralelismo necesario. Y este implante que tiene una porción más vertical, podríamos decir, está menos afectado que este otro que tiene una mala posición. A eso más o menos se refiere lo que estaríamos hablando de esto, ¿no? Posición, calidad de implante, no. Hemos hablado del hueso de mala calidad, hemos hablado de la cantidad de implantes, no favorece la transmisión ideal de cargas sobre la superficie implantaria. Luego teníamos la función oclusal intensa. O sea, cuando un implante tiene una función oclusal demasiado fuerte, también es una etiología de la enfermedad periimplantaria. Y finalmente la estructura protésica no se adapta con precisión a los implantes. Volviendo al cuadro anterior, acá podemos ver en este, simplemente, si esta estructura del implante y la restauración de la pieza mal adaptadas nos va a llevar a eso. Es como una restauración sobreextendida en los dientes. Entonces acá estamos hablando de implantes, mala restauración, que consecuencia es la etiología de la enfermedad periimplantaria. O sea, a eso se refiere, la estructura protésica no se adapta con precisión a los implantes. Luego tenemos acá la frecuencia de microorganismos en periimplantitis. ¿Cuáles son los microorganismos que más frecuentemente están presentes en esto? Están mencionados acá. Todos el Bacteroides forcitus, que es el más abundante, casi un 60%. Luego las espiroquetas, que están en 54%. El Fusobacterium nucleatum, etcétera. Todos los que están viendo acá en sus porcentajes son los más frecuentes microorganismos presentes en la periimplantitis. Ustedes se acuerdan también que en las piezas propias estos también están siempre presentes, y acá reitero que en el implante la agresión es más rápida que en las piezas propias del paciente. Acá tenemos que se ha reportado un incremento en la prevalencia de patógenos periodontales en implantes localizados en pacientes con dientes remanentes y antecedentes de enfermedad periodontal. ¿A qué se refiere todo esto? A que si el paciente que haya perdido sus piezas y tiene que ser restaurado mediante implantes, puede tener siempre el antecedente de que ha perdido por problemas periodontales, no por caries, por problemas periodontales. Entonces es un antecedente que con toda seguridad nos va a dar que reporta un incremento en la prevalencia de los patógenos periodontales. Luego, cuando se han colocado implantes en pacientes totalmente dentos, generalmente hay ausencia. Ustedes se acuerdan que esta bacteria, el Lactobacillus, bien frecuente, se ubica profundamente en los tejidos periodontales. En cambio, ya en los tejidos periimplantarios, esta bacteria ya no hay. Actinomycetem actinocomitans es el más frecuente en periodontitis y que se ubica profundamente en bolsas periodontales profundas. En cambio, en los implantes estos han desaparecido. Las porfiromonas gingivales y las espiroquetas sí existen. Aquí en esto, ¿qué quiere decir? Los microorganismos de los dientes naturales son similares a los de las bolsas periodontales, o sea, de los implantes. Todo esto que tenemos en boca, estamos viendo un paciente muy afectado periodontalmente. Si a este paciente se le hace su tratamiento previo y lógicamente que tiene que estar exento de toda esta flora
y se le colocan los implantes, con toda seguridad este paciente también va a tener la misma flora en los implantes colocados. O sea que estos dientes naturales son un reservorio de patógenos periodontales y que también continúan posteriormente en los implantes. A eso se refiere este enunciado. Ahora, los factores de riesgo de las enfermedades periimplantarias. Aquí tenemos, pueden ver ustedes, un implante muy bien establecido, el tejido óseo y el tejido blando muy bien, muy sanos, muy bien adaptados. Acá tenemos ya una presencia de la biopelícula, etcétera, que nos está ocasionando la periimplantitis, perdón, la mucositis periimplantaria. Está siendo afectada el tejido gingival, como hemos mencionado. Acá ya tenemos en la periimplantitis, esto avanza progresivamente hacia apical y ya está siendo afectado el tejido óseo. Estamos viendo acá el tejido intacto, como se está viendo cuando el implante está recién colocado. Estamos viendo el tejido intacto, pero el tejido blando afectado, el tejido óseo sano. Acá ya estamos viendo que el tejido óseo y el tejido blando han sido afectados. Entonces, ¿cuáles son las causas? Principalmente la mala higiene. Ustedes pueden ver cómo estos implantes tienen tanto acúmulo de biopelícula y cálculos dentarios. Ustedes pueden ver cómo el descuido del paciente, por eso siempre la motivación inicial es muy importante en estos pacientes. Vamos a ver más adelante otras causas también. La acumulación de la placa es un factor causante de mucositis periimplantitis. Esta es la mayor causa y la más frecuente. En realidad, la única que se presenta ocasionando estas lesiones. Luego se componen de una flora diversa, por supuesto, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Los cambios en la composición, como el incremento de bacterias gram negativas anaerobias, como la Prevotella intermedia, la Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, etcétera, siempre están presentes en las periodontitis y más en las periimplantitis. Pueden provocar un avance rápido de la enfermedad periimplantaria. Por eso esta etiología debe ser eliminada para la preservación de la salud periimplantaria. Se ha demostrado que la microflora del surco periimplantario se establece desde los 30 minutos de haber sido colocado el implante hasta las 2 semanas posteriores, siendo muy similar a la que presentan los dientes adyacentes del paciente. Esto es lo que hemos indicado. Entonces, cuando hemos colocado nosotros este implante, lo que hacemos es el hecho, colocar el implante, por supuesto que se han levantado los colgados respectivos y posteriormente se lo cubre el implante para su osteointegración. Pero en este proceso ya a la media hora ya están presentes acá los microorganismos de la biopelícula. Y como dice acá, hasta las 2 semanas posteriores. Y posteriormente, cuando ya se coloca la restauración protésica, por supuesto que ya se tiene que destapar todo ese tejido gingival que cubre y tratar de que estos estén exentos, totalmente exentos de cualquier contaminación. Las causas: técnica incorrecta y poco frecuente de cepillado dental o una prótesis con un diseño inadecuado que dificulte la higiene oral. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado. En estos pacientes hay que indicarles una técnica de cepillado adecuada en forma específica para cada paciente. El paciente debe eliminar en todo lo posible la biopelícula para preservar su dentadura implantaria. Y lamentablemente las prótesis, que lamentablemente también son de un diseño inadecuado, y es lo que les decía hace unos instantes de la causa como las sobreextensiones en las restauraciones protésicas o de operatoria dental. Los pónticos mal adaptados en la mucosa, prótesis sobrecontorneadas son causas de la acumulación de la biopelícula. Todo esto provoca la acumulación de depósitos de placa alrededor de los implantes y los que lógicamente van a conducir a las periimplantitis. Acá se hace el interrogante:
¿Qué condiciones generales, locales e individuales pueden favorecer a la aparición de la periimplantitis? Principalmente el tabaco. Yo les decía hace rato que esta famosa biopelícula, aquí ya tenemos cálculos, todo completamente, vean ustedes, totalmente desastrosa esta boca, donde no se debía haber pensado jamás en colocar esto sin antes motivar al paciente, su higiene, etc. Entonces, al margen de esto, el tabaquismo es otro causal muy frecuente. Por eso es que en los pacientes fumadores se le debe motivar para que deje de fumar. Y mayormente se logra, digamos, un par de semanas antes que el paciente vaya dejando, posteriormente de la colocación de las restauraciones también, y tal vez sea un motivo para que deje esa adicción al tabaco. Entonces, acá estamos sumando las dos cosas, el tabaquismo y la mala higiene. Acá están viendo ustedes totalmente desasiada esta pobre boca. Por otro lado, los indicadores con menor riesgo son la diabetes. Esas diabetes también son condiciones ya sistémicas que llevan a favorecer la aparición de las periimplantitis. La diabetes, la sobrecarga oclusal que hemos indicado, el cemento residual. A veces cuando se cementan estas prótesis, cuando se las coloca, puede haber cemento que haya rebalsado. Eso debemos eliminarlo completamente antes de que endure, porque eso ya sería también un causal para que ahí se acumule la biopelícula y el cálculo dentario, el periimplantario. Luego el cemento residual que estamos hablando y finalmente la superficie del implante. Estas superficies tienen que ser bien lisas perdón, bien finas para que de tal manera se adopte exactamente en la osteointegración. Y finalmente se indica la ausencia de encía queratinizada. Antes era un causal absoluto la ausencia de encía queratinizada. Se pensaba que era indispensable que haya encía queratinizada, pero actualmente con estudios se han determinado que en pacientes sin encía queratinizada puede persistir, pero mientras haya la buena higiene. Si hay una higiene totalmente adecuada, no hay problema. Pero también es muy importante que haya esta encía queratinizada si es posible. Aquí seguimos con el mismo interrogante, el tabaquismo, reiterando. Una metaanálisis que compara fumadores con no fumadores identifica al tabaquismo como un indicador de riesgo significativo para la pérdida ósea marginal comparado con no fumadores. Ustedes saben que en pacientes que no estemos hablando de implantes, sino con periodontitis, también el tabaco es muy determinante y contribuyente para esta situación, para esta patología. Esto debería ser considerado en la información proporcionada al paciente previo al tratamiento, así como en la etapa de mantenimiento donde es posible detectar en forma temprana cambios negativos en los tejidos periimplantarios. O sea, como les decía, nosotros debemos prevenirle al paciente antes, durante y después del implante. O sea que de esa manera al paciente motivaremos también en su buena higiene y lamentablemente el tener que dejar el famoso cigarrillo. El hábito de fumar tiene efectos deleterios a largo plazo sobre la respuesta inflamatoria e inmunitaria, así como sobre la cicatrización. Sabemos eso, que pacientes que fuman, cuando tratamos de gingivitis o periodontitis, lamentablemente esto determina muy significativamente sobre la cicatrización el tabaco, con menor producción de colágeno, disminución de los fibroblastos, reducción de la circulación periférica. Sabemos que el tabaco en boca provoca una vasoconstricción, entonces atenúa también la circulación periférica y lo que contribuye al retardo de la cicatrización y de la curación de las heridas y de las gingivitis y periodontitis. Y en este caso, con mayor razón, si estamos hablando de implantes. Hemos dicho que los implantes son más víctimas que las propias piezas dentarias. Entonces, tenemos que tratar de que el paciente
nos entienda antes, durante y después del tratamiento. O sea que acá también la función de los neutrófilos y los macrófagos está comprometida sensiblemente a consecuencia del tabaco. El tabaquismo es un factor ligado a los efectos perjudiciales sobre el periodonto y los tejidos periimplantarios, lo que les acabo de decir, pudiendo ocasionar la pérdida de los implantes. Con seguridad, el tabaco nos va a llevar, lamentablemente, a la pérdida de los implantes. Luego, produce una mayor pérdida de hueso alveolar. Si en las periodontitis produce mayor pérdida de hueso alveolar, en las periimplantitis con mayor razón. En pacientes fumadores que en no fumadores. Aun cuando los fumadores tengan una buena higiene oral, pese a que tengan una buena higiene oral, los fumadores va a hacer que haya más pérdida ósea, o sea que las periimplantitis sean más frecuentes. Por supuesto que con mayor razón si no tienen una buena higiene oral, lo que sugiere que el tabaco puede producir directamente la pérdida de hueso, con independencia de los niveles de placa bacteriana que tenga el paciente. O sea que el paciente, al margen de ser fumador, también con mala higiene, con mayor razón, más pérdida ósea. Luego tenemos antecedentes periodontales y la enfermedad periimplantaria. Esto se hace de estudios de hace muchos años. Hace algunos años se surge en la literatura un número creciente de trabajos que tienen como objetivo analizar las relaciones entre la implantología y la periodoncia. La implantología nacida para la rehabilitación de pacientes totalmente déntulos, igualmente cuando ya con pacientes con prótesis parciales, etcétera. Todos estos estudios venían desde hace mucho tiempo por la preocupación de que la afectación era mayor en pacientes con implantes que en pacientes con sus propias piezas dentarias. Entonces, el biofilm asociado a los implantes con periimplantitis es semejante al que habita en los pacientes con enfermedad periodontal avanzada. Este paciente, Carousi, fue pionero en considerar la posibilidad de que personas con historia de enfermedad periodontal sean más propensas a desarrollar las periimplantitis, comparando con individuos sin historia de enfermedad periodontal. Todo lo que estamos hablando está referido a esa situación de los antecedentes periodontales y la enfermedad periimplantaria. Aquí seguimos con estos estudios de 5 años en 62 pacientes. Este autor, José y colaboradores, hablaban de periodontitis severa y moderada a sanos en 129 implantes, estudios que hacían allá por esa preocupación, que estamos hablando de ya hace años y atrás. Las periodontitis severa o moderada habían perdido de media de doble cantidad de hueso periimplantario, o sea que los pacientes con problemas periimplantarios por sujetos sanos, o sea, 2 milímetros de pérdida de hueso en pacientes con severa o moderada periodontitis. Y los pacientes sanos, una pérdida mucho menor, o sea, 1,2 milímetros, sugiriendo que dichos pacientes tendrían un mayor riesgo de sufrir periimplantitis. Estamos hablando de los que tienen antecedentes periodontales. Este paciente, Rosenberg y colaboradores, no encontró diferencias. A diferencia de los demás, no encontró diferencia este autor. En cambio, también encontraron que los pacientes con antecedentes periodontitis crónica pueden exhibir mayor profundidad de sondaje, pérdida perimplante de hueso marginal y etcétera. Estamos todo relacionado con los pacientes que adolecen de enfermedad periodontal y posteriormente la enfermedad periimplantaria. Las modificaciones de la superficie. Acá se habla de un 65% de las enfermedades periimplantarias están asociadas con biopelícula. Lo que les decía hace unos minutos, la biopelícula es la mayor causa de los problemas periimplantarios. Y a esto ya le hemos sumado el tabaquismo y también las otras enfermedades como la diabetes, problemas sistémicos. Acá tenemos que tanto la mucositis y la periimplantitis cursan con la inflamación alrededor de los dientes naturales. Estos dientes que tienen problemas periodontales, con toda razón van a repercutir en las piezas alrededor de los implantes.
Seguimos del diagnóstico. El diagnóstico correcto de la enfermedad periimplantaria es crítico para el manejo adecuado de la enfermedad. No es fácil diagnosticar. Acá estamos viendo nosotros cómo se está haciendo un examen clínico, pero cuando ya se hace la exposición de levantando los colágenos, vamos a encontrarnos con problemas muy graves, muy severos. Acá tenemos una pieza endodonceada y un implante, que sensiblemente está viendo la pérdida ósea, lamentablemente, que se ha presentado a este paciente. Puede ser por una sobreextensión, puede ser aquí hay paralelismo, puede ser por la mala adaptación de la prótesis, etcétera, pero hay pérdida ósea relacionando con la pieza vecina, que es con periodonto. En cambio, esto es con periimplante. Seguimos con el diagnóstico. Acá el sondaje es esencial para el diagnóstico de las enfermedades periimplantarias. Bien, ustedes están utilizando un periodontómetro específico para el examen periimplantario. Pero acá se está viendo cómo ya hay, luego de haberse retirado la prótesis, se está viendo cómo está introduciéndose, lamentablemente, detectando la pérdida ósea. El sondaje convencional utilizado con una fuerza, al igual que hacemos con el tejido periodontal, la misma fuerza de 0,25 miligramos de fuerza que se aplica para este examen en periodonto como en periimplante. Entonces acá esa fuerza muy mínima, ya que va a hacer, no dañan los tejidos evidentemente, pero ya cuando hay periimplantitis con toda seguridad, ya el sangrado se presenta inmediatamente con esa pequeña fuerza que hay. ¿Por qué? Por esta inflamación del tejido gingival. Acá ya estamos viendo que el hueso también ya afectado, o sea, una periimplantitis. El sangrado al sondaje se puede utilizar como un predictor de pérdida de soporte de tejido. Siempre nosotros debemos ver que los signos de inflamación y introducimos la sonda, hemos dicho que pueda que no haya sangrado, porque estamos hablando de una mucositis, podría ser, pero si hay pérdida ya, sangrado, ya estaríamos hablando problema mayor, o sea, ya una periimplantitis. Un aumento en la profundidad del sondaje con el tiempo está asociado con la pérdida de inserción y hueso de soporte, tal cual es las periodontitis. Las periimplantitis también estarían asociadas con la pérdida de inserción y pérdida de hueso de soporte. La profundidad de sondaje, la presencia de sangrado al sondaje y la supuración deberá ser evaluada periódicamente. Debemos hacer estos exámenes periódicos para el diagnóstico de enfermedad alrededor de los implantes y hacer nuestro tratamiento respectivo para darle salud a estos implantes que están padeciendo estas consecuencias. Y si es posible, debemos ver la etiología que hemos indicado en diapositivas anteriores. Se requiere siempre radiografías, como se está viendo en este caso, para evaluar los niveles de hueso de soporte alrededor de los implantes. Acá tenemos una radiografía, por decir, de hace un año teníamos hueso acá, pero acá en esta radiografía ya tenemos esta pérdida. Hace relación en el examen imagenológico para el tratamiento y el pronóstico y el tratamiento respectivo. La exploración radiográfica. Para esto existen las radiografías periapicales con paralelizador. Son las que debemos más frecuentemente utilizadas, pero con paralelizador. Establecer los niveles óseos marginales y establecer la pérdida ósea interproximal. Con las radiografías vamos a detectar esa pérdida ósea, más que todo la pérdida ósea. Luego, la ortopantomografía, que permite al implante verlo entero y su relación con las estructuras anatómicas vecinas. Estaríamos hablando acá de la radiografía panorámica. Y finalmente la tomografía computarizada, COMBIN, ofrece posibilidades en sus 3 dimensiones. Es tridimensional, o sea que acá ya nos da una relación, una imagen fiel en proporciones y distorsión de la pérdida ósea producida por la periimplantitis. Seguimos hablando de diagnóstico. Aquí hablamos de un problema más avanzado, la movilidad.
En un implante indica falta completa de osteointegración. ¿Qué sucede? La osteointegración, como su nombre dice, indica el implante está bien integrado con el hueso, como estamos viendo en este, integrado íntegramente, perdón la reiteración, pero cuando no hay esto, hay movilidad dentaria. Entonces, por eso debemos tomar en cuenta mucho la calidad del hueso, el diámetro con que estamos entrando con las fresas y el diámetro del implante. Si es que no existe esta movilidad, no hay osteointegración y el implante lamentablemente tiene que ser eliminado. Acá supongamos que hay colocación de esto y hay movilidad, no se puede, hay que eliminarlo. Tal vez podríamos utilizar un implante de mayor diámetro y mayor longitud para solucionar el problema. Pero esa movilidad inicial lamentablemente nos dice que debemos eliminar ese implante. La movilidad, por tanto, no es útil para el diagnóstico precoz de enfermedades alrededor de implantes. Tratamiento no quirúrgico, mucositis y periimplantitis. En este caso ya, pese a que nuestro curso no indica el tratamiento, pero acá les doy muy ligeramente cómo es esto. Tratamiento que hacemos en clínica con pacientes con gingivitis o periodontitis es el mismo prácticamente, basadas en gran parte en las pruebas disponibles para el tratamiento de periodontitis. Tratamientos antimicrobianos, el tratamiento con láser, el tratamiento no quirúrgico y antibióticos sistémicos. O sea que nosotros estamos viendo acá un caso bastante severo, pero podemos hacer el tratamiento no quirúrgico. En estos casos ya avanzados, tratamiento ya seguramente quirúrgico. La reducción de la carga bacteriana es difícil de lograr con medios mecánicos. Nosotros, así, perdón, como nosotros realizamos nuestras tartarectomías en piezas propias, con los implantes es mucho más complejo. Se han propuesto terapias coadyuvantes, después antibióticos, antisépticos y tratamientos con láser de mucositis, periimplantitis y periimplantitis, perdón. Entonces, nosotros debemos cumplir con esta serie de situaciones para los problemas periimplantarios. El tratamiento de la periimplantitis, estudios en humanos, este autor dice que la terapia mecánica no quirúrgica es insuficiente para tratar lesiones periimplantarias. Lamentablemente, estamos en esa situación de que no es como cuando estamos con periodontitis. Las periimplantitis, con la terapia mecánica, con la terapia no quirúrgica, prácticamente es insuficiente. Entonces, solo cambios menores en la tendencia de hemorragia y se informó que las profundidades de sorteo o bien, de sondaje, perdón, o bien no mejoran o empeoran. Tenemos acá instrumentales adecuados para este caso. Entonces, la terapia mecánica con un adjunto de antimicrobianos sistémicos. Acá hablamos de este autor que utilizó irrigación con antimicrobianos local y vía sistémica. A este otro observaron mejores para medidas tales como las profundidades de sondaje, índice gingival y los parámetros microbiológicos. Y estos informes de caso no permiten conclusiones definitivas sobre los efectos de antimicrobianos sistémicos solos. O sea que nosotros si damos una antibiótico terapia, por decir, solamente no nos va a conseguir. Tal vez tendríamos que combinar con estos lavados, irrigación con agentes antimicrobianos. Aquí tenemos instrumental utilizado por el profesional. Estas son diferentes formas que tienen estos instrumentales y si ustedes se fijan no es como en las periodontitis, las gingivitis, como estamos viendo acá, estos instrumentales. Estos son de otro material que se utiliza en casos de problemas periimplantarios, desde las sondas periodontales hasta las curetas. El instrumental utilizado por el profesional, estamos viendo, estos son problemas, el mango y estas puntas intercambiables que las podemos utilizar en diferentes formas. Acá tenemos de íntegros, íntegramente del material que no es metálico y que podemos utilizarlas. Las puntas respetan las superficies evitando cualquier alteración y previniendo así la retención de depósitos bacterianos, lo que permite el riesgo de periimplantitis. Los injertos de carbono permiten corregir el estado de superficie de metales, oro, titanio.
y los pulen para disminuir las secuelas de la instrumentación. Por eso es que se utilizan estos instrumentos que no son metálicos. La aplicación de este tratamiento es realizado con una presión lateral lo más ligera posible. Es totalmente indoloro, igual cuando hacemos con casos de periodontitis. Aquí estamos hablando ya frente a un cuerpo inerte, entonces con presión leve y es totalmente indoloro. Estas puntas se comercializan en distintas formas para facilitar el acceso a distintas zonas de la boca, como en el caso del juego que tenemos de las curetas de Gracie, por decir, pero estas, reitero, no son metálicas. Estamos viendo acá la desorganización mecánica de la biopelícula por parte del profesional. También acá una aplicación como el famoso Profi que nosotros realizamos con spray, con bicarbonato más que todo. Entonces eliminamos, desorganizamos la biopelícula y ayudamos temporalmente a que esto no avance. Estamos viendo acá, se ha tenido que retirar las prótesis para realizar el tratamiento. Y acá tenemos los distintos recursos que se utilizan, los distintos materiales que utilizan para el limpiado de los implantes. Tratamiento quirúrgico de los implantes. Acá, bueno, la ligera que no nos corresponde a manera de que ustedes conozcan. Primero, según el sexto European Workshop en periodontología, el tratamiento no quirúrgico de las periimplantitis no es efectivo. Lo que les indicaba en la anterior diapositiva. Segundo, el tratamiento quirúrgico se llevará a cabo en función del tipo de defecto que se desarrolla, es decir, en función de si se trata de defectos horizontales o verticales, pudiendo ser de 1, 2 o 3 paredes de defectos circunferenciales o combinados con algunos de ellos. Perdón que me acelere un poco por el factor tiempo. Acá tenemos de 0 paredes. Entonces, el desvidamiento del tejido de granulación. Lo primero que hacemos es, pueden ver ustedes acá cómo se está teniendo que abrir, levantar colgajos, sacar el tejido de granulación, limpiar todo, etcétera. La remoción de la placa bacteriana, el cálculo, por supuesto, supresión gingival con curettes de plástico, teflón, titanio o ultrasonido con curettes de plástico igual, con el fin de no alterar en la medida de la posible superficie de los implantes. Luego la corrección de la arquitectura ósea. Está viendo acá, hay problemas en las que puede hacer una osteoplastía o tal vez una osteotomía de acuerdo al requerimiento. Las fresas son pequeñitas montadas en piezas que funcionan simplemente a 15.000 revoluciones por minuto. La fresa de diamante igual pequeñita, fresas de Arkansas, pulidores, silicona, etcétera, establecimiento de un régimen control de placa. Todo esto se realiza, pero ya en un tratamiento quirúrgico. Las periimplantitis, estamos viendo acá la zona con centro, estamos viendo en este otro caso igual, estamos viendo acá la gran pérdida ósea, el defecto óseo tan grande, pero que ya estamos hablando de un tratamiento quirúrgico. Simplemente esto para que conozcan, nada más. No es del motivo del tema. Aquí primero hablamos de la descontaminación y la regeneración. O sea, estamos viendo cómo se abre, se descontamina y de acá podemos ya hacer injerto, osteotomía, osteoplastía, etcétera, ¿no? Esa es la forma de tratar quirúrgicamente. Y finalmente acá la explantación, que se refiere, como decir, una exodoncia que se realiza lamentablemente con pérdida de tejido óseo. O sea, la movilidad es una causa para explantación. Debemos retirar el implante. La no movilidad puede ser la pérdida de soporte óseo en un rango de 50%, también nos indica la explantación. Estos son los instrumentales, trefinas, de distintos diámetros. Pueden ver ustedes, es una especie de sierrita que entra cortando el implante, perdón, el hueso. Entra con el torno, cortando el implante en torno alrededor del implante y para sacarlo con un poco de hueso. Estos también se utilizan para la obtención de injertos óseos. Podemos sacar de la zona retromolar con estos un huesito para llevarla a un injerto a otro lugar. Y finalmente el tratamiento quirúrgico de periimplantitis, el colgajo de Wiedemann modificado, que ustedes lo conocen, siempre hacemos el levantamiento de colgajo que no va más allá de la línea mucogingival, que es la vista inicial, la vista radiográfica.
Estamos ya viendo el levantamiento de colgajo, la exposición de los implantes, si es para explantación o para un injerto, etcétera, todo lo que se debe hacer. Entonces acá tenemos el colgajo, acá tenemos la sutura. Estamos viendo acá cómo este paciente todavía se le da un tiempo de vida al paciente para que continúe usando sus prótesis. Y finalmente acá tenemos el colgajo perióstico del paciente nuevamente y el implantoplastía. Acá ya se puede hacer, les reitero, la remodelación o tal vez el injerto óseo. Hasta aquí habíamos llegado con nuestro tema de ahora. La última parte les reitero simplemente para que tengan ustedes conocimiento y todo vaya en torno a la posición del tema que hemos tocado ahora. Les agradezco su atención, que les vaya muy bien, cuídense mucho y para cualquier situación, con todo gusto para atenderlos con todo, en todo lo que sea posible. Muchas gracias y hasta cualquier momento.